Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en República de la Verdad. Y como mencionábamos al principio, hoy compartimos con un doctor que teníamos tiempo que no veíamos aquí, que es la primera vez que creo que viene a República de la Verdad en este espacio, pero que conocemos porque es parte de las personas que colaboran con temas interesantísimos. Alexis Martínez, experto en fertilidad, en fertilización, en todos los procedimientos que necesita una persona, una mujer o una pareja para poder lograr esa meta que a veces la naturaleza o cualquier situación nos impide o nos pone más difícil. Buenas tardes, doctor Alexis, ¿cómo está? Muchísimas gracias por honrarme de nuevo con la invitación a tu programa. Tuve la oportunidad de estar en otro de tus programas y yo creo que ha sido una de las entrevistas más inteligentes que me han hecho. Sí, bueno, sí. Pues yo empiezo directamente con esa entrevista. Y es porque conozco varias mujeres que su vida está en una especie de limbo, de luto, porque no han podido procrear, porque el sueño de la mujer o la naturaleza de la mujer está en ser madre. Y a veces hay situaciones que pueden ser adversas a ellas mismas, puede ser su pareja, pero no pueden procrear. Y a veces tienen miedo de involucrarse con la tecnología, con la ciencia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, que no hay que tener miedo porque los procedimientos estos, aunque sean artificiales, son menos artificiales o más naturales, que es otra forma de decirlo, que lo que la gente se piensa. Entonces, hay personas que por motivos hasta religiosos piensan que es un pecado, dicen, no, que si no es la voluntad de Dios que yo sea madre, pero ¿cuál fue la primera bendición que Dios le dio al hombre? Precisamente, fructificados y multiplicados. Así que no, la voluntad de Dios no es que la gente se enferme, no es que la gente tenga infertilidad, es todo lo contrario. Y entonces el mismo Dios que dio esa bendición a raíz de todos los problemas que han ido surgiendo con el pasar de los años, también le da la sabiduría al hombre para que puedan tener acceso frente a cualquier problema. Y ese cualquier problema lo generalizo y puedo decir que no importa cuál sea la gravedad del problema, cada pareja puede tener la oportunidad si todas las personas tuvieran una actitud de fe, de paciencia y de perseverancia, todas se embarazaran. Porque no es un asunto de complejidad, no es un asunto económico, no es un asunto de preparación del médico ni del centro. Cada una de esas cosas tiene su lugar. Lo importante, repito, es la actitud del paciente. La actitud. Y eso ha sido producto no solamente de algo observacional, eso ha sido producto de estudios que hemos realizado a lo largo de 25 años de ejercicio. O sea, que la mente tiene mucho que ver con relación a esto. Por supuesto. La persona que dice, voy a seguirlo intentando con fe hasta que lo logre en algún momento. Usted me acaba de mencionar en dos ocasiones, primero la palabra Dios y la palabra fe, la ha mencionado varias veces. Y hay una situación en muchas personas que es contraproducente. Conocemos religiones que no permiten las transfusiones de sangre porque sienten que es impuro, que puede contaminar a un ser humano que es creyente en Dios. Entonces, ¿cómo le decimos a ese ser humano, a esa pareja? Mira, hay un sistema que no es el convencional, que es artificial, como usted mencionaba, y te puedo hacer reproducir. Esto es como la clonación, pudiéramos hablar, que es un otro tipo de crear vida, pero en este sentido, ¿cómo usted lo relaciona? Y bueno, cómo, la clonación no tiene nada que ver. Para que haga una clonación tiene que ver de vida la fertilización in vitro. Debe ser la parte previa a una clonación, pero la fertilización in vitro lo único que hace es facilitar la unión de óvulo y espermatozoides que por alguna razón no puede ocurrir en el organismo de la mujer, sea porque son muy pocos los espermatozoides, porque las trompas están tapadas, o por cualquier situación que evite que las trompas puedan captar el óvulo. Por ejemplo, como un plomero. No, imagínate tú que tú tienes un novio y que tu familia o tus padres no lo aceptan, tú eres muy jovencita y entonces no se pueden juntar en tu casa, que es el lugar normal donde un novio visita a su novia, a su hogar, ¿no? Entonces tú tienes un amigo, que es amigo de ambos, que sí le tienen confianza, tu casa, entonces ese amigo pide, pero no tiene ni que pedir permiso, te invita al cine o a comer, a cenar, lo que sea, y a esa otra persona también, y entonces los junta y se va. Entonces ya es el papel suyo. Ya el potencial que tienen ustedes dos para desarrollarse y para hablar y conversar y convertirse en novios y tener una relación ya está en ustedes. De la misma manera, el médico no es más que un facilitador. Y el embriólogo, en este caso, que es que trabaja directamente con la célula, es un facilitador. Va a colocarlos en un ambiente en cuanto a incubadoras y a medios de cultivo, que de ahí es que se alimentan y se llaman así medios de cultivo. Y entonces va a ser una imitación casi perfecta de la naturaleza.
Entonces, pero la clonación no, porque la clonación involucra una manipulación genética. Sí, pero hablaba de la parte, no hacemos de la parte de generar vida, solamente en ese sentido. Ahora, doctor, el tema de la ciencia y de los diferentes métodos que existen para poder lograr una fertilización positiva, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos mecanismos que existen hoy en día? Bueno, lo primero es que nos vamos a las principales causas de infertilidad, que son en primer lugar los trastornos de ovulación, los trastornos anatómicos representados por la obstrucción tubárica o de las trompas y la presencia de patologías intrauterinas como son miomas, pólipos, tabiques, hiperplasia endometrio, endometritis crónica, etcétera, y los trastornos masculinos. Los trastornos masculinos, en su mayoría, y la obstrucción de trompas requieren de la fertilización in vitro. Mientras que los otros, por ejemplo, un trastorno ovulatorio, con medicación se resuelve en la mayor parte de los casos, dando medicamentos para inducir la ovulación. O sea, que hay mujeres que puede que no estén procreando porque tienen una obstrucción. No, porque tienen, por ejemplo, un problema de ovulación. Eso se corrige, es la forma más fácil porque solamente hay que dar medicación para ponerla a ovular. Pero aquellas que tienen las trompas obstruidas, si bien es cierto la cirugía es una opción, pero la cirugía es una opción que no debe usarse en la era de la fertilización in vitro, puesto que las trompas que se obstruyen después de años de estar inflamadas, y entonces la probabilidad de fracasar es de un 95%. Entonces no vale la pena, cuando un proceso de fertilización in vitro le puede dar cerca de un 50% más de probabilidades de lograr este embarazo. Entonces los métodos de reproducción asistida llevan la vanguardia hoy en día y en todas partes del mundo como los métodos más efectivos para lograr el embarazo, desde la baja complejidad, que es la inducción de ovulación y la inseminación artificial, hasta la alta complejidad, que es la fertilización in vitro, y sus variantes, dentro de las cuales la más importante es la que se llama ICSI, que son las siglas en inglés de inyección intracitoplásmica de espermatozoides, donde hombres que antes estaban desahuciados, vamos a decir, desde el punto de vista reproductivo, y tenía la mujer que aceptar, y él que aceptar que le pusieran a su mujer semen de otro hombre, y hacer una inseminación esteróloga o condonante. Hoy en día, pues estos hombres pueden tener acceso a esta tecnología donde, por más malos que sean sus espermatozoides, pueden no moverse ninguno. Mientras hay, tomamos y lo inyectamos dentro de los óvulos. Un espermatozoide por cada óvulo. E inclusive hombres que tienen vasectomía, que la reversión de la vasectomía por cirugía también da un escaso porcentaje de embarazo. Podemos extraer del testículo, y somos pioneros en ese sentido en el país, en extraer espermatozoides del testículo y lograr la inyección y lograr el embarazo. Mitos con relación a esto, esa criatura, ese producto, ¿qué tan viable puede ser? ¿Cómo nosotros podemos sentir y pensar que va a ser una criatura normal, concebida como una relación de las que ya estamos regularmente acostumbrados, una relación sexual? Contrario a lo que las personas creen, el porcentaje de anomalías en fertilización in vitro es menor que en la población natural. Sí. Claro, porque uno hace una preselección que el organismo muchas veces falla en una hacerla. Preselección de los espermatozoides. De los espermatozoides en primer lugar y después de los embriones. Y va a colocar los mejores. Entonces, los embriones que producen abortos, que ya de antemano uno muchas veces lo puede identificar, no los transfiere. Inclusive hay lo que se llama el diagnóstico genético preimplantacional, que va a evitar pérdidas y va a evitar anomalías. ¿Entiendes? Entonces los alrededor de 10 millones de niños que han nacido del año 1978 para acá, por medio de fertilización in vitro, 10 millones. Alrededor de 10 millones. 10 millones. 10 millones de seres humanos existen hoy que no existirían si no existiera la fertilización in vitro. Desde el año 1978 para acá, son el testimonio viviente de que esto funciona y que los niños no tienen por qué ser anormales en ningún sentido, ni en el anatómico, fisiológico, ni psicológico. Son tan anormales o no, como los normales o no, son los que se obtienen por métodos naturales. Usted sabe que yo veía una serie en Netflix, que ahora no recuerdo exactamente el nombre del capítulo, pero tiene que ver mucho con el tema de la ciencia, y una pareja que en su momento decidió llevar ese proceso de guardar o congelar el esperma. Usted me corregirá si me equivoco con el procedimiento, pero esa no es mi especialidad. Pero se separaron en el proceso y entonces la muchacha, que era tal vez la que no podía, no tenía puede usar acceso sus embriones sin eso. Autorización del marido. Y veo, claro, pero lo vi bueno, que a nivel internacional hay países donde hay demandas grandes por ese tema. Yo tengo 2 pacientes que justamente tienen embriones congelados porque se hizo un primer proceso y no se embarazaron. En el interín los congelaron y se separaron del marido. Y el marido, para hacerle la maldad, no autoriza la utilización de esos embriones. Por tanto, la mujer tendría que volver a hacerse un procedimiento y pagarlo, que le sale 5 veces más costoso que si usara
¿cómo se llama? Los espermatozoides ya congelados de su expareja. No, porque no son espermatozoides, son embriones. Son embriones. Son de dos personas. Entonces, okay. Ahora, si ese caso se lleva a un juez, ajá, lo gana la mujer de calle. Lo gana la mujer. De igual forma que gana la custodia una mujer de los hijos, igualito. En una pero se separaron, no ha llegado... No. Si esa mujer porque quiere hacer las cosas por la buena. Pero si ella demanda al marido, la custodia de los embriones se lo dan a ella, aunque al marido... ¿Aquí existe ese tipo de situaciones de juicio, de litis? No hay un precedente, que hasta donde yo tengo entendido no hay un precedente, si no hubiera salido en todos los periódicos, porque imagínate, eso es caldo de cultivo para la prensa, sobre todo amarillista. O sea que no hay precedentes. Aquí en nuestro país el flujo de parejas o de personas que está buscando bastante la oportunidad. Alto. Solamente usted tiene que ir a los centros de reproducción y todos los centros reciben entre 5 y 15 y 20 parejas todos los días. ¿Diario? Exacto, a diario. Y los tratamientos... ¿Puede más que los cirujanos plásticos, entonces? Los tratamientos, no, porque esos son los que reciben. No estoy hablando de que se tratan todavía. Pero reciben una cantidad... Pero todas las semanas todos los centros tienen procesos de fertilización in vitro hasta tal punto de que en promedio se hacen de 8 a 10 casos mensuales, y en los 11 centros que hay actualmente en la República Dominicana, 3 en la ciudad de Santiago y 8 en la ciudad de Santo Domingo, tienen que hacerse alrededor de 1000 casos de fertilización in vitro anuales. Anual. Exacto. Ok, doctor, el tiempo que se toma para que este procedimiento pueda ser efectivo. ¿Cuánto tiempo? El proceso, un mes, un ciclo. Un mes. La mujer, hasta que le ponemos los embriones dentro del útero dura un poquito menos de 3 semanas, 12 a 14 días después para enterarse si está embarazada. El proceso comienza con una estimulación hormonal para tratar de manipular, o mejor dicho, manipular el ciclo de la paciente para que en vez de producir un óvulo mensual, que es lo que ella produce, produzca 8, 10, 12, 15, y entonces esto empieza con la regla al segundo o al tercer día de la menstruación. Desde ahí hasta que ella se entera que está embarazada, pasa poquito más de un mes. Doctor, voy a poner un caso y me voy a poner de ejemplo yo, para que usted me ayude con esto. Hay un porcentaje interesante por el mismo tema de la globalización, de la independencia femenina, de las mujeres que decidimos postergar el tema del matrimonio, postergar el tema de los hijos. Yo, por ejemplo, en este momento estoy tan concentrada en mi trabajo y estoy tan enamorada de mi trabajo que no me quiero involucrar ahora. Yo prefiero mis sobrinos y los amo y los adoro. ¿Usted sabe cuál es el consejo que le doy? Disculpa que le interrumpa. Ajá. Que preserve sus óvulos desde ahora, porque si usted deja pasar más tiempo y pasa a los 40, entonces va a tener que usar... Yo tengo 33 años. Sí, pero por eso mismo, este es el momento ideal, porque si tú lo postergas para cerca de los 40 o después de los 40, es muy probable que necesites óvulos donados de una mujer más joven, cosa que nadie quiere, es un plan B. Pero que muchísimas mujeres, de hecho, el 50% o más de las parejas que hacemos nosotros son tratamientos de ese tipo, con óvulos donados. Si tú te haces un tratamiento parecido al que si fuera una fertilización in vitro, pero lo dejas hasta que sacar tus óvulos y tú los congelas, tú puedes a los 50 años decidir dar a luz, pero tú lo estás haciendo con óvulos de 33 años que son los tuyos. Ok, entonces, eso es la parte, junto con la genética, es lo más moderno dentro de lo que es la reproducción asistida y lo que se llama la preservación de la fertilidad pre-tratamiento oncológico, que todos sabemos. Usted me respondió la pregunta, yo creo que por adelantado. ¿No? Que yo sabía por dónde tú ibas. Sí, pero usted sabe a lo que me refiero, porque existe una gran cantidad de mujeres que entiende, bueno, no conseguía ese hombre de mi vida, pero tampoco voy a poder tener los hijos y me toca mirar los sobrinos. Entonces yo puedo decidir hacer este procedimiento en este momento y hacerlo. Ahora, y es el mejor momento para hacerlo. Ahora, no hay ningún tema que legisle el punto, el aspecto de la fertilidad en República Dominicana. Hay proyectos de ley que están ahí hace 20 años y eso no es una prioridad para el país. Pero nada que le favorezca. No me hagas decir cuáles son las cosas prioritarias para los políticos. Sí, pero doctor, para no meterme en problemas. Si existiera un proyecto de ley que regulara el tema de la fertilidad, ¿fuera a favor o en contra de lo que está pasando ahora? Nosotros no tenemos miedo, siempre y cuando no vaya a ser autoritario, como ocurrió en Costa Rica, que hasta apenas el año pasado, hacían unos 10, 15 años que no existían, cerraron todos los centros por un conflicto con una confrontación directa que tuvieron los centros con la Iglesia Católica. Usted jamás debe confrontar a la Iglesia. La Iglesia debe ser un moderador, una persona. Es que la Iglesia, dicho por sacerdotes y cardenales, ya no puede contra esto, porque ni siquiera en Italia, que es donde está la cuna del Vaticano, en Roma y todo, se prohíben. La Iglesia, al no poder prohibir, se ha convertido en una moderadora de ciertas cosas, como que no se desechen los embriones, no se haga la clonación. Eso es algo muy diferente a decir que no se hace. Si es en ese sentido que van las cosas, les conviene tanto a los pacientes como a los centros,
porque cuando yo voy a hacer hasta una contrademanda que es factible, porque los pacientes en este país ahora ya mismo es un hobby, coger los médicos en su boca y demandarlos por cualquier quita metapaja, como decimos en buen dominicano. Y no debe ser así. El médico es un profesional que, a menos que no esté en su sano juicio, nunca va a querer que se le complique y mucho menos que se le muera un paciente. Así mismo es. Es decir, que todo el mundo actúa con responsabilidad. Porque el problema es que si a usted se le muere un paciente, usted tiene que demostrar que hubo negligencia del médico. Porque todos los tratamientos conllevan una complicación inherente. Entonces no se puede culpar aquí. Desde que se muere una gente, señores, pero la gente se muere, por Dios. Eso es parte del proceso. Hay riesgo de la vida. dentro del tema de de una la vez andan fertilización. buscando un culpable. Pero hay Entonces, el que riesgo. busca el culpable es un Juan de los Palotes que llega de un munucú de la vez. Doctor, hay riesgo. No es ni siquiera el que estaba presente, que vio ese médico su entrega y ver ese médico amanecer con su paciente y no aparece uno, no, vamos a demandar. Doctor, ¿hay riesgos en el proceso de la fertilización? Sí, pero los riesgos son mínimos. Por ejemplo, la fertilización in vitro tiene menos riesgo que la inseminación artificial, aunque usted no lo crea. Okay. ¿Por qué? Porque la inseminación artificial se puede tener una reacción exagerada de parte de los ovarios, y si el médico insiste porque no tiene experiencia o el paciente se le pierde y resulta ser que tiene 8, 10, 12 óvulos, de repente embaraza a esa mujer de 6, 7 niños. Mientras que en la in vitro, que es la principal complicación, mientras que en la in vitro usted saca todos los óvulos fuera que ella produjo ahí. Si produjo 40 o 50, usted le va a poner 2, entonces no hay forma que se embarace de 4 ni de 5. Es lógico. Y la otra complicación que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica, que está muy relacionada con la hormona que se llama HCG, que es la hormona del embarazo. Cuando una mujer tiene una respuesta exagerada y se saca más de 20 óvulos, se considera que ese es el principal factor a favor, si se embaraza esa mujer en ese ciclo, de que se realice un síndrome de hiperestimulación ovárica que sí puede comprometer hasta la vida de la mujer y hasta morirse. Afortunadamente ocurre en 2 o 3% de los casos. En 25 años nunca he visto una mujer morirse en este país, ni a mí, ni a ninguno de los centros que hay trabajando, y manejamos miles de casos, te lo he dicho ya. Pero lo que hay entonces, si está relacionada con el embarazo, lo que hay que congelar todos los embriones y transferirlos en un ciclo donde no se dé esta situación y santo remedio. ¿Dónde está usted ahora, doctor? Porque sabemos que usted está nosotros entrenando. Nosotros hemos sido fundadores de 3 centros. Sí, está y entrenando el Benjamín de la familia se llama Santo Domingo Fertility Center, que es una franquicia que entre los próximos 8 o 10 años dará mucha agua de beber, porque vamos a estar situados en todo el territorio nacional representando a cada región. 1 en la región sur, 2 en la región del este, 3 en el norte y la ciudad de Santo Domingo. Se llama Santo Domingo Fertility Center y eso está ubicado 2 cuadras al norte del Centro Médico Moderno en el sector de Los Prados. ¿Y algún contacto donde la gente lo pueda llamar? Sí, la gente, nosotros trabajamos de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, a partir de las 8:30. En horario corrido usted puede llamar al teléfono 809-960-8052. 809-960-8052. A esta hora todavía están las chicas allá para recibir sus llamadas. Bueno, doctor, yo quiero agradecerle muy especialmente. A usted siempre hay una cantidad de preguntas que se quedan, pero necesitaríamos 2 o 3 horas más para seguir comentando sobre el tema de la ciencia, de la fertilización in vitro, de todo lo que significa esto y sobre todo lo más importante, la oportunidad que se le da a las parejas, a la mujer, de poder concebir, de poder procrear. Así que muchísimas gracias. Cuando usted guste, doctor, sí, aquí, las puertas aquí están siempre abiertas para conocer sobre esto. A usted las gracias y a ustedes que no se muevan cuando regresemos más aquí en República de la Verdad.